establecidas? ¿Qué fechas hay que tener en cuenta de pronto No, ahora? no hay fechas establecidas, las fechas las establece su merced. Y un Eh, límite para entregar entonces notas no hay. no, la nota final creo que una semana después de terminar clases. Es una nota final por todo, ¿no? Ustedes no tienen parcial, Pues no tienen, Tres yo creo que a notas. ustedes les piden tres notas, dos notas del 30% cada una y una nota del 40%. esas son las que digo, si no hay un límite para ese 30% primero, por ejemplo, No, señor. Eso ¿no? lo manejan ustedes A a su acomodo. criterio. Sí, señor. Y la modalidad de evaluación también usted la define, padre. Usted puede pedir un trabajo, puede pedir lo que usted quiera. O una Trabajos evaluación. en grupo, cosas así. La mayoría nos piden es un trabajo sobre algún tema o alguna cosa así, pero ya eso depende de ustedes. Bueno, entonces sería para que hiciéramos el parcial en 8 días. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos en el curso? ¿15? 16. Conmigo. Con su merced debemos ser 17. Ok, 16. Entonces les pediría el favor de lo siguiente, y es que hicieran grupos de a 5 personas para dentro de 8 días, como quieran, organícense como quieran, y, y distribúyanse en 3 horarios de a media hora cada grupo dentro del horario de clases que tenemos. Ujú. Vamos a tener un diálogo pues más, digamos, más directo con todos al ser más pequeño el grupo, y ese sería el parcial, charladito. Como un foro, padre, qué pena. Pues yo les hago preguntas, hago un diálogo y cada uno va respondiendo, va complementando la respuesta del otro, ¿sí? A partir del tema que les proponga. Muy chévere. A partir de lo que alguno diga, pues también a mí se me ocurren más preguntas, en fin. Entonces, el primer grupo, digamos que estaría de 9:45 a 10:15. Ok. El segundo grupo de 10:15 a 10:45. Y el tercer grupo de 10:45 a 11:15. Ustedes se organizan. Obviamente algún grupo va a quedar con 6. No interesa, no es problema. Y eso sería. Ok. Si ustedes quieren reunirse previamente, les doy esa ventaja de acuerdo con los grupos para conversar, para repasar entre todos, pues lo pueden hacer, ¿no? La dinámica, ¿cómo sería, padre? Nosotros, digamos, comenzamos y el padre lanza preguntas o nosotros comenzamos con alguna exposición de un tema o cómo sería la dinámica. No, yo les pregunto y Ah, ok. A todo el grupo. a alguno en particular o extiendo la pregunta a todos, dependiendo de cómo me responda el primero, o pregunto al que quiera responder en el pequeño grupo, ¿sí? Ya. Entonces la idea es que todos estén pues preparados. Si quieren hacer un repaso en un personal y en grupo de eso, pues bien puedan. Listo, padre. Sí, es más charladito, es más, no quiere decir que no se dé razón de lo que hemos visto, pero es más que una pregunta así puntual, tener el criterio. Bueno, no sé si hay algo más en relación con lo académico que me quieran compartir, preguntar. Sí, padre, que con fines académicos ya estamos grabando esta sesión, qué pena. Es que siempre lo digo para Sí, que lo tengamos en cuenta. está bien, sí, señor. Bueno, ¿falta alguien? No, ya está. Ah, no, falta uno. Deben faltar dos, padre. Ya le digo quiénes. Dice que somos 16 acá. Lo que pasa es que Sí. yo tengo dos conexiones Ah, ok. ahorita, porque la Ah, cámara la tengo por el computador y el audio lo tengo por el celular. ¿y eso? No sé, pero la conexión hace que el audio sea muy inestable y entonces en el computador no logro escuchar muy bien la clase. Bueno,
Queda la ventaja de que como es grabada, ustedes pueden volver sobre ella en cualquier momento, ¿no? Sí, señor. Bueno, arranquemos. Voy a parar el video para que fluya mejor. Falta Santiago solamente. ¿Ya? ¿Qué me compraste? Santiago ya está aquí. Ah, bien. Bueno, quiero retomar con ustedes el tema donde lo dejamos prácticamente de la distanasia o el encarnizamiento terapéutico. Les recomiendo que se vean una película que se llama La decisión más difícil. Aquí no nos da el tiempo porque me gustaría proponérselas, incluso que la viéramos juntos, para ver ustedes cómo la valorarían desde los contenidos vistos. No lo hacemos dentro de la clase, pero sí los invito a que la vean. Además es muy bonita, es muy entretenida la película, la pueden ver en familia, se llama La decisión más difícil. Y pues pone como en el centro todos estos temas que estamos viendo acá, entre otros, pues este de la distanasia. Bueno, entonces la vez pasada, ahí ya se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. La vez pasada decíamos que tan ilícita desde el punto de vista moral como la eutanasia es la distanasia o encarnizamiento terapéutico. Ilícita desde el punto de vista moral porque legalmente pues a veces se pueden amparar este tipo de prácticas, ¿no? Siempre hay que hacer la distinción entre lo legal y lo moral. Aquí hablamos desde lo moral que siempre quiere iluminar pues la legislación. Y decíamos que se trata de la distanasia o encarnizamiento terapéutico de la prolongación precaria y penosa de la existencia mediante tratamientos que no representan una real mejoría de las condiciones de salud del paciente. Eso es lo que la caracteriza. Si la eutanasia es procurar la muerte a una persona con el fin de quitar el dolor, ¿sí? Con la intención dirigida justamente a procurar la muerte y con unos medios encaminados hacia ellos, pues la distanasia es prolongar ese momento de la muerte, sabiendo que la persona pues no obtiene una mejoría real, objetiva a la condición de salud. Muy importante tener en cuenta que el caso de la distanasia se refiere a los enfermos en estado terminal. Por eso se lo subrayo, porque es allí donde surge la cuestión. Digamos que con otro tipo de pacientes la problemática pues no es tan grave, no es tan sensible, sino a las personas que padecen una patología irreversible. Eso es un enfermo en estado terminal, una patología que causa la muerte sin que los tratamientos médicos den algún resultado favorable. Más adelantico, pues haremos la distinción entre un enfermo en estado terminal, un enfermo en estado crítico, un enfermo incurable. Creo que todas esas asignaciones pues son muy importantes para entender cuándo es que surge la cuestión de la distanasia. Entonces, los medios empleados en los tratamientos de frente al enfermo en estado terminal deben ser proporcionados, insistimos, a la condición del enfermo y a las perspectivas de mejoría. Proporcionado significa fundamentalmente eso, que haya relación entre la terapia implementada y el resultado que se espera, ¿sí? Si el medio
no corresponde al resultado esperado, es un medio desproporcionado. Además, porque si es una terapia que implica demasiado dolor, repito lo de la vez pasada, demasiado costo, demasiada molestia, sin una mejora objetiva de la condición del paciente, pues es un medio desproporcionado. Hablamos aquí de medios proporcionados en vez de utilizar la palabra ordinarios. Porque es que hoy por hoy, hasta el respirador, que en un tiempo fue considerado un medio extraordinario, hoy es un medio ordinario. Para sobreponerse a una infección que compromete varios órganos, por ejemplo, para sobreponerse a una infección como la pandemia, como la COVID-19, pues se requiere el respirador. En este momento, pues se configura como un medio ordinario. Entonces, ordinario no es la mejor palabra que podemos emplear para hablar de los casos de distanasia. Hablemos más bien de los medios proporcionados o desproporcionados. Entonces, repito, un medio será desproporcionado si implica demasiado costo, demasiado dolor, demasiada molestia para el enfermo en estado terminal, sin que de ello se siga una real mejoría a las condiciones de salud. Bien. Por lo tanto, renunciar a la implementación de medios desproporcionados no constituye un rechazo a la vida, sino más bien una expresión de la aceptación de la condición humana. Cuando unos familiares que tienen un pariente en esta situación se ponen la pregunta de si continuar o no con un tratamiento, pues desde el punto de vista moral podrían estar tranquilos, en la medida que la no implementación de esos medios no es un rechazo a la vida, no es que dejamos morir a mi pariente, al papá, a la mamá, al hijo, a quien sea, sino que es ya más bien la aceptación de la condición humana que implica también pues el hecho de morir, ¿no? Aquí es clave, queridos candidatos y esposas, la visión unitaria del hombre. Cuando nosotros planteamos una antropología de cuerpo y alma, pues no es una abstracción simplemente, sino que esa debe ser el criterio que ilumina todas las acciones morales. Si nosotros defendemos la vida humana en razón de su íntima unidad de cuerpo y alma, pues también ese va a ser el criterio para juzgar sobre los casos de distanasia, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Pues ante todo tener en cuenta que la vida humana no es solamente física, sino también espiritual. No perdamos de vista el carácter personal de la vida humana. Eso es muy importante. Hay que evitar los dos extremos. La identificación de la vida humana con el simple aspecto físico y lo mismo la identificación de la vida humana con la simple dimensión espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque si reducimos la vida humana simplemente a la dimensión física, caemos en un vitalismo que traiciona realmente pues la antropología cristiana. El vitalismo consiste en hacer depender el valor de la vida pues de las funciones orgánicas que cumple el individuo, de las facultades físicas. Entonces, la vida humana se reduce simplemente al aspecto corporal y físico. No. Tampoco podemos caer en el extremo de que en nombre de esa dimensión espiritual se exalte tanto la libertad que termine por despreciarse el mismo cuerpo o la vida física. Es muy importante estas consideraciones que estamos haciendo acá. Ni la vida humana es solamente la vida física, pero tampoco que como yo tengo razón, como yo tengo libertad, como soy capaz de eso, juzgo poner fin a mi propia existencia. No. Ambas cosas deben ser vistas en íntima unidad, la vida física y la libertad como expresión de la vida espiritual, pues aquí casi que identificándola con esa dimensión interior. Poseemos una dimensión interior por la que uno puede, sí, ciertamente juzgar, ya he vivido lo que he tenido que vivir, tener en cuenta pues eso, incluso de frente a quien no lo puede expresar. A partir de esta concepción unitaria de la vida humana, pues uno también puede juzgar que una persona ya ha cumplido su ciclo de vida
ya para qué mantener una existencia en condiciones precarias. La vida no se reduce al aspecto físico. Entonces uno podría decir, pues, que se renuncia a esos medios desproporcionados. Para un vitalista, la eutanasia, el ensañamiento terapéutico se impondría como un deber, dada la necesidad de asegurar lo más que se pueda la vida biológica, ¿sí? La vida por la vida, pero identificando la vida simplemente con la biología. Muy bien. No somos vitalistas, más bien tenemos una concepción personalista de la vida humana. Así que uno con la conciencia que tiene puede juzgar que ya pues se ha cumplido con un ciclo después de haber agotado todos los medios habidos y por haber para sanarse de una enfermedad, ¿sí? No estamos condicionados o condenados en sí al hecho biológico, porque tenemos una dimensión que nos trasciende y eso nos da la libertad y la tranquilidad para decir, aquí se terminó ya pues el ciclo de la vida. Ya saben que si hay inquietudes o preguntas, lo pueden hacer. Bueno, Sí, padre, puedo hacer una pregunta ahí antes de que se me sí, olvide. señor. Para esos vitalistas que usted llama, si el vitalista es justamente la persona que está padeciendo de algún mal y él mismo de cuenta propia está pidiendo que ese ensañamiento terapéutico se dé, ¿es válido también para esa persona? No, no, ni para la persona que padece, ni para el paciente, ni para quienes juzgan desde fuera, pues que se le debe continuar el tratamiento, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos que en estas condiciones de decisión de prolongar la vida o no, el paciente se halla como en la situación de no poder expresar ninguna voluntad, porque está casi que disminuido, postrado. Por eso la decisión muchas veces se deja es a los familiares. Eh, Ciertamente, digamos que como marco general no cabría tampoco que alguien dijera que en condición de paciente pues se le ponga fin a su vida humana cuando ya físicamente, digamos, no cumple con unas funciones como para valerse por él mismo, como para expresar, digamos, la vida humana en el sentido más pragmático del término o más utilitarista, ¿no? Sí, esa es la cuestión, que ni unos ni otros pues pueden realmente, bajo esa perspectiva vitalista, juzgar que se continúa o no la vida. También el que pide que se le aplique la eutanasia, pues bajo este punto de vista, digamos que es un vitalista, porque justamente como no depende ya, digamos, de sus fuerzas o de sus condiciones de antes para seguir viviendo, entonces juzga que ya la vida, pues como que ha perdido valor y por eso pide que se le aplique la eutanasia. Esa misma concepción cabría al que pide la eutanasia. No sé, es un poco compleja la cosa, pero Héctor, no sé si está bien o si quieres precisar todavía más. No, sí, padre, ya me dio un criterio y gracias. Decíamos que para esta situación es importante distinguir entre las diversas tipologías de enfermedad. Entonces, esto porque de plano las técnicas de soporte vital no se pueden despreciar diciendo que eso meterá a la persona pues a una vida artificial. No, porque dependiendo de la enfermedad, de las condiciones del paciente, repito, pues las técnicas de soporte vital pueden ser necesarias y hay la obligación moral de emplearlas, ¿sí? Mientras una persona se cura de su enfermedad. Per se, esas técnicas de soporte vital, pues las que se emplean en los cuidados intensivos, no curan la enfermedad. Eso es claro. Por eso mantener a una persona, digamos, ahí conectada en estos soportes, sabiendo que eso no le va a curar la enfermedad, pues es una cosa ilícita, ¿sí? Porque per se no permiten curar la enfermedad. Entonces se trata ahí de mantener prolongadamente la vida de una persona identificada únicamente con una función biológica, ¿no?
Pero si ese tratamiento es necesario de cara a que la persona se va a mejorar, pues obviamente no se puede renunciar a esas medidas de soporte vital. ¿Sí? ¿Qué enfermedades entonces son las que habría que mirar? Pues si son recuperables. Eso permite esclarecer una situación frente al límite que imponen los tratamientos terapéuticos, seguir o no seguir, esa pregunta, si es una patología recuperable, se está en la obligación de emplear todos los medios. Digamos que si es recuperable, pues el medio será proporcionado, porque ¿qué se busca con la práctica médica? La salud. Ese es el fin que se persigue. Si se logra, pues obviamente la técnica, el servicio que se orientan a eso, pues son proporcionados. ¿Sí? Otra cuestión es que muchas veces no son proporcionados desde el punto de vista económico para los pacientes. No todo el mundo puede acceder a ciertas terapias, a ciertos medios, pero en ese caso el problema no es de la técnica, sino del sistema de salud, pues que no le permite a todos acceder a las mismas prestaciones de servicio. Bien, hay que distinguir un enfermo crítico del enfermo terminal, porque un enfermo crítico, por más crítico que esté, tiene posibilidades de recuperación, de ahí que deba ser sometido a tratamientos que tengan por objeto mantener la vida. No es suficiente que alguien esté en estado crítico para ni siquiera plantearse la pregunta, uy, ¿se puede continuar o no con el tratamiento? Porque desde luego que hay que hacer todo lo posible para que salga de la crisis, ¿no? No así el paciente en estado terminal, es distinto. Un paciente de una enfermedad recuperable solo le queda que recibir alivios al dolor y al sufrimiento, los famosos paliativos, que se le trate conforme a su dignidad, que comer. Algunos preguntaban si una persona en estado terminal se le podía dar de comer o proporcionar nutrientes. La cuestión sobra porque la comida es un derecho fundamental. No es un medio ni ordinario ni extraordinario, proporcionado ni desproporcionado, sino que es de la naturaleza humana. Por eso a un enfermo en estado terminal, pues no darle de comer sería aplicarle la eutanasia, porque es privarlo de un medio necesario para su subsistencia mientras se cumple pues el término de su muerte, ¿no? Y por otro lado, también hay que distinguir entre enfermo incurable y enfermo terminal. Una persona con una enfermedad incurable puede vivir largamente. Por lo tanto, omitir las curas debidas sería un acto de eutanasia. En esta prevalencia que se da muchas veces de la libertad, que se impone sobre las condiciones fisiológicas, sobre las facultades físicas de la persona, muchos juzgan que ya por tener una enfermedad incurable, ¿para qué seguir viviendo? Porque justamente esa concepción vitalista de la vida pues lleva como a ese menosprecio de una realidad todavía valedera que siempre lo será, que es el cuerpo a pesar de la enfermedad, como un menosprecio de la condición física, ¿no? No por el hecho de que un enfermo tenga una enfermedad incurable, entonces equivaldría a que ya para qué aplicarle los tratamientos, ¿sí? Creo que esas distinciones ayudan y pues se trata de todas maneras de buscar en medio de las decisiones que no son fáciles, que hay que tomar en determinado momento, no mucho tiempo, pues lo que más convenga a la conciencia moral, ¿no? Entonces nos quedamos con que después de haber aplicado todos los recursos habidos y por haber para la cura de una enfermedad, si ya no hay nada más que hacer y por el contrario se prevé inevitablemente la muerte de un paciente, ¿para qué continuar con la prolongación de su vida de manera precaria? ¿Sí? Padre, una pregunta. Es que entré como en confusión con el concepto de vitalista. El vitalista, en un primer momento usted decía que era la persona que cuando hay un ensañamiento procura la vida por todos los medios.
pero también acaba de decir usted que el enfermo incurable, si se ve ante esta situación, podría decir, pues mejor aquí suspendo el tema. ¿Entendí mal o es que estoy como confundido? Ya creo Sí, que no entendí el concepto de vitalista entonces. ¿Está en sí, pro de mantener la vida a pesar de, o está en pro de suspender la vida, no importa la circunstancia? buena pregunta. Pero lo que pasa es que el vitalista identifica la vida con la capacidad física. Es justamente también una derivación de esa concepción. Por un lado, en principio el vitalista, pues la vida a toda costa. Pero si esta vida física sufre algún perjuicio, algún deterioro, en virtud de esa concepción, pues uno puede decir, esto ya no es vida, vitalista, en ese sentido. Oh, La plena identificación de la vida simplemente con las facultades biológicas o fisiológicas. tiene una doble connotación que tiende a confundirlo a uno de acuerdo a la circunstancia. Entonces, ese tema, ¿no? Pero bueno, listo, Sí, sí. ya lo entendí. Ok. Pero buena pregunta, Monseñor. señor. Otra pregunta. No entendí muy bien cuando no hay los recursos económicos, si uno no tiene plata para sanarse o para ayudar a sanar a alguien, y por ejemplo en el caso nuestro, que uno se encuentre con alguien que por falta de dinero no se puede dar el tratamiento, uy, eso sería un conflicto interno muy fuerte para uno, ¿no? Sí, Ahí no entendí bien qué pasa, si es tan bueno, amable para aclarar. sí, señor, muy bien. Decíamos que para una persona que no fuera proporcionado ese gasto, sería una injusticia no poder acceder a un tratamiento. No porque sea costoso para un paciente, podría decir, no, yo no puedo con eso es desproporcionado para mí, no puedo acceder a esa cura o a esa terapia. Que la familia dijera, nosotros no podemos. Pueda que no sea proporcionado a la condición económica del paciente, pero lo triste es que siendo proporcionado a las perspectivas de mejoría, no lo pudieran implementar. Aquí el problema no es de la persona que está del sujeto, del paciente, obviamente, sino que tristemente, en razón de que muchos no pueden pagar eso, no acceden a los tratamientos. Y aquí entra entonces es la justicia, que es uno de los principios de la bioética que tendrían que salvaguardar la mayor atención posible a todos los enfermos, a todos los pacientes. Es triste es eso, que de pronto no es proporcionado a la situación económica, pero eso le impediría acceder pues a lo que realmente le podría ayudar para sanar su enfermedad, ¿sí? No sé si me hago entender. La proporción aquí no está en decir como yo no puedo pagar, entonces es moralmente lícito no acceder al tratamiento, entonces lo dejamos morir. No, sería una injusticia de parte de la misma sociedad, del sistema de salud. Porque si por un lado uno no debe gastar recursos, atención a esto, en tratamientos que no me van a servir, porque eso implica el empleo de personal, de maquinaria, de servicios médicos. Si eso es una injusticia de frente a otros que ni siquiera tienen el acceso a los servicios básicos, pues también es una injusticia que pudiendo acceder a una cura no lo haga porque no tiene los medios económicos. ¿Sí? En Para un ese, pobre puede ser desproporcionado incluso adquirir una medicina, pero entonces aquí la proporción no se aplica a la condición del paciente, sino es un factor externo el que impediría la cura, que es la deficiencia del sistema de salud. No sé, ¿cuál sería ahí como todavía la duda, Pedro, la inquietud? bueno, monseñor, no, ya me queda claro que es un tema de justicia, pero uno de frente a su ministerio, si sabe que alguien está en posibilidad o uno mismo de correr con esos gastos, pues ya es un tema moral, ¿cierto? De hacer la caridad o ser solidario en ese caso. Eso lo obliga a uno. Ah, Lo obliga. claro, claro. Sobre todo, repito, porque hay la posibilidad de una cura.
de una terapia, ¿sí? Entonces ya sería la caridad cristiana que supla las deficiencias de la injusticia social, la que ayudara en esos casos, ¿no? A que alguien pudiera tener la posibilidad de recuperarse de su enfermedad. Sí. Ahí existiría el deber de caridad y casi que la obligación, yo diría que ante eso por lo menos un hermano, pues uno no lo dejará morir, así como se dice coloquialmente. Bueno, sobre eso, otra inquietud, otra pregunta. Carlitos está levantando la mano. Es que aquí no alcanzo a ver las manitas levantadas, Carlos entonces, Alberto. Carlos Alberto, bien pueda. Pues no sé, a mí me queda ahí como la duda de que en caso de que eso suceda, como lo dice Pedro, ¿cierto? Que hay incapacidad de llegar a esos medios. O sea, ¿qué orientar uno? Uno agota todos los recursos, pero si no hay forma de conseguirlo o no se encuentra la forma de conseguirlos, queriendo uno hacerlo, entonces, ¿qué hacer o qué orientar? O sea, la pregunta sería esa, ¿qué orientar? Sí, no. Bueno, no, pues es que usted ya toca en el tema más humano, más pastoral, más en la práctica. Pues yo creo que aquí habría que movilizar todas las gentes, las conciencias, la sensibilidad para que una persona logre reunir los recursos necesarios para un tratamiento. Y pues uno ha visto que hay muchos casos en los que eso se hace, ¿sí? Eh, gente que también padece enfermedades incluso raras y que los tratamientos son exclusivos, pues entonces se hacen como colectas, campañas, y eso está bien, porque justamente es una manifestación de la promoción de la vida, de la defensa y cuidado de la vida que debemos tener, ¿sí? Bajo el aspecto, repito, de la mejoría, que lo triste sería, insisto, en que una persona que, no ha, que tiene posibilidades de mejorar se muera esperando un tratamiento porque no pudo acceder a él por motivos económicos, ¿sí? ¿Cómo orientar a la persona? No, despliegue todas sus fuerzas, pida ayuda aquí y allá, y pues si uno tiene conocimiento de eso, ciertamente permanecer en la indiferencia pues no sería un signo de compromiso en favor de la vida, ¿no? Tendría uno que ayudar desde uno mismo, promover la campaña, pues ante esas situaciones límites, ¿sí? Eso cuando el Estado, repito, pues nos brinda la atención total para un enfermo que debe ser curado, que debe ser tratado. Bueno, bueno, hay Monseñor, situación, Monseñor, señor, una Santiago. cosita, ¿cómo podría interpretarse si durante ese proceso de espera, que está en una condición que no tiene cómo económicamente velar por el tratamiento, mientras que sucede muy frecuente, mientras espera que le aprueben un tratamiento o que entre en tutela o un derecho de petición o que hable con la trabajadora social o con todo el mundo para ver que lo atiende, mientras todo ese tiempo ha pasado, que es largo, el paciente pues parte, se muere, ¿eso cómo podría interpretarse? No, como una negligencia del Estado, una crasa injusticia, porque el primer deber del Estado es defender la vida. Ya lo comentábamos la vez pasada. Y pues eso que ustedes dicen, pues se verifica continuamente en la práctica, ¿no? También seguramente una negligencia de la sociedad, no solamente del Estado, sino de todos, pues los que estamos llamados justamente a la solidaridad. De pronto, si uno tiene conciencia de una situación de estas, conocimiento, pues no proceder sería de alguna manera contribuir a esa cultura de la indiferencia, ¿no? Y pues desafortunadamente eso pasa. Pues, ¿qué hacer? Pues estos temas de moral se afrontan siempre con el antídoto. El mejor antídoto pues es la solidaridad, la justicia
entre otros, ¿no? Y pues a eso es lo que estamos llamados, a promover esa cultura de la compasión, como lo dice el Papa Francisco, a promover realmente la gratuidad, la ayuda al otro sin esperar nada a cambio. Eso es lo que habría que hacer. Pero lo que pasa es que no podemos extender demasiado el asunto porque yo empecé hablando de los enfermos que están en un hospital, en una sala, padeciendo una patología irreversible, ¿no? De un enfermo en estado terminal. En los casos que ustedes plantean pueden entrar otra categoría de enfermos, no necesariamente enfermos en estado terminal, pero cuya vida se va a ver afectada, cuya calidad de vida se va a ver afectada si no hacen un tratamiento, como por ejemplo el caso de un trasplante, ¿sí? Pero es distinto. Aquí se trata pues de proceder inmediatamente a conectar o desconectar a un paciente, por ejemplo. Aplicarle o decidir ya si ustedes firman o no, si se le aplica o no determinado tratamiento. En ese caso concreto, en esa situación límite, es que puse inicialmente la cuestión. Padre Reinaldo tiene una pregunta. Señor. Señor, me surge una pregunta. Teniendo una persona en estado terminal y yo como familiar tomo la decisión por mi fe y por mi esperanza de someterlo a esa ayuda de dolor con la esperanza de que en un momento se cure, sabiendo que los médicos ya dictaron que es un estado terminal, en cuanto a lo moral, ¿tendría alguna culpa sabiendo que al fin y al cabo esa persona falleció? No, pues es lo que les he insistido. En la idea que justamente toda esta presentación quiere responder a esa inquietud muy humana. Renunciar a la implementación de medios desproporcionados no constituye un rechazo a la vida, ¿sí? Sino más bien una expresión de la aceptación de la condición humana. Sí, insisto, es todo lo que he dicho hasta aquí. La persona no podría, el familiar, quedar con ningún reato después de haber procurado todos los medios habidos y por haber, todos los recursos para la recuperación de la enfermedad. Que alguien puede decir, no, sígale aplicando, que yo creo que se va a salvar. Ojo que puede ser una distanasia. Entonces, justamente para librarlo de esa culpa, de la muerte que uno se pueda echar encima, pues están estos criterios morales, que son todos los que hemos presentado acá. ¿Para qué si la persona no se va a mejorar? ¿Para qué le va a aplicar este tormento? ¿Para qué si ya es una patología irreversible? ¿Para qué si lo único que lograría es mantenerla en la misma condición en la que está? Fíjese el paciente cómo está, fíjese en el estado actual. Sepa que mantenerlo con estos medios desproporcionados es seguir en lo mismo. Eso ya corresponde, digamos, a una actitud vitalista, a una no aceptación de que la muerte hace parte de la vida. Entonces, en nombre de la persona y uno mismo, en virtud de su conciencia, uno podría decir, no, ya la vida física no es un absoluto. Entonces, mantenerla a toda costa, no. Ya puedo renunciar a esos medios sin que eso me genere culpa, porque no es que le esté dejando morir, no es que esté pues renegando de Dios, del don de la vida, sino que también el Señor nos pide eso, aceptar la muerte como parte de la vida. Incluso la no aceptación de la muerte pues es causa de nuestro pecado. Ahora, lo último, que sigamos implementando todo esto porque yo espero en el milagro, ¿sí? Podría hacerlo, pero nuestra fe pide que sea razonable. Y si algunas personas se han curado, pues de todas maneras es dentro de los medios que lícitamente se emplean, incluso cuando los médicos dicen, estamos haciendo todo, no es fácil y sin embargo
el médico que implementa unos medios, unas terapias, puede creer que no va a sobrevivir y sin embargo la paciente sobrevive, él va a decir, un milagro, realmente respondió bien. Cabe siempre esa posibilidad, lógico, pero dentro de ese marco razonable también debe aplicar los medios hasta el último momento necesarios para la recuperación de la persona. Uno también podría decir, no, no me le aplique ningún medio extraordinario, tengo fe que se va a poner mejor. Puede que sí, ¿hasta cuándo siga así mejor? Un poquitico que la persona se recobre a sí misma, no, uno no sabe, ¿no? Pero ciertamente sí, tenemos que brindar un criterio objetivo, porque si no la persona permanecería siempre en la duda, en la culpa, y es de cuándo suspender un tratamiento. Pues con estas condiciones que hemos dado, la persona tranquilamente podría desistir de una terapia, de un tratamiento. ¿Que esto soluciona el problema del dolor? No, pero nosotros sí tenemos que ayudar pues a la conciencia de las personas, a que no se impongan cargas cuando no deben. Pero sigue siendo el dolor un misterio, una cuestión que nos desborda. El problema de la muerte sigue siendo pues algo muy complejo, ¿no? Y estos criterios pues son ayudas, pero seguramente no logran satisfacer de todo muchas veces la sensibilidad y la conciencia, sobre todo de quien no está formado. Eso diría. Bueno. Ahora bien, hay situaciones en las que, por lo menos a primera vista, escapa la verificación de la muerte. Cuando una persona se puede decir que ha muerto. Esto es muy importante porque solamente a partir de la verificación de la muerte se puede proceder médicamente, como es en el caso de la reanimación o la extracción de órganos para ser trasplantados. ¿Para qué reanimar a una persona que ya está muerta? O hay que tener cuidado de que se declare una persona muerta por el afán de extraerle los órganos. Ustedes saben que para que sean funcionales, pues los órganos deben mantenerse bien irrigados, con buena oxigenación. Y entonces, para evitar perder los órganos, puede darse que se declara una persona muerta cuando no lo está. Solamente porque hay unos signos externos que dan la apariencia de que la persona pues ha dejado de existir, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista moral, es muy importante determinar cuándo una persona ha muerto, ¿sí? Y en los cuidados intensivos, pues es muy importante verificar eso. Cuando realmente un paciente que tenemos allí conectado en sala, pues ha dejado de existir. Tengamos en cuenta que el concepto de determinación de la muerte evoluciona de acuerdo con la ciencia y la tecnología. Lo que tenemos hoy es una aproximación, pero seguramente todavía se podría decir mucho acerca de ese criterio. En el pasado, por ejemplo, hablamos de las sociedades primitivas, pues ¿cuál era ese criterio? Pues como aparece ahí, prácticamente la corrupción del cuerpo. No había otra manera de dar por muerta una persona. Es el mismo criterio que, por ejemplo, ustedes ven que se emplea en la Sagrada Escritura. No dejarás a tu siervo conocer la corrupción. Pues porque era la única señal que se tenía, objetivamente hablando, para declarar que alguien era muerto. Y en eso se basan los estudios de Hipócrates, en las expresiones de la cara, pues analizando ya después de varios días alguien, un cadáver, pues qué señales presentaba, y solamente a partir de ahí se podría declarar con certeza que alguien había muerto, ¿sí? No siempre, durante buena parte de la historia de la humanidad, pues de la evolución del pensamiento, ha sido fácil identificar ese criterio. Entre otras porque como en la Edad Media, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo humano estaba prohibido. No se permitía, tal vez por motivos religiosos, por una conciencia de pronto también escrupulosa, motivos varios seguramente impedían que se estudiara el cuerpo humano.
Por eso durante el medioevo pues sí que podemos decir que no tenemos muchos elementos que permitieran identificar el momento de la muerte. Pero llegamos a un criterio que ha sido muy importante y que surge en la Edad Moderna, y es justamente el cese de los latidos del corazón y la desaparición del pulso, es decir, el paro cardiorrespiratorio. Estamos hablando de la Edad Moderna tardía, es decir, comienzos del siglo XVII, tardía, no, perdón, el siglo XVI, años 1600. Allí surge este criterio que de alguna manera pues es un indicador a nuestro tiempo. Pero este criterio va a ser puesto en duda por varias prácticas o por varias experiencias que se van a dar durante este tiempo. En los siglos, por ejemplo, XVIII y XIX, asistimos a lo que se llamaban los enterramientos masivos. Era la manera de contrarrestar ciertas plagas, ciertas propagaciones de enfermedades, bajo este criterio. Pero los entierros masivos pues generaban miedo en la gente, generaban la inquietud de si realmente una persona que era enterrada en masa estaba muerta. De hecho, hay cierta literatura al respecto, como por ejemplo lo que escribe allá Allan Poe sobre entierro por equivocación. Bueno, cosas que están muy presentes en la literatura y que recogen el imaginario del pueblo. Chopin va justamente a pedir, Federico Chopin, que por favor lo entierren arrancándole el corazón. Él quería estar seguro pues, de que realmente estuviera muerto. Así que esa conciencia colectiva pues, genera mucha desconfianza en relación con este criterio cardiorrespiratorio. Es allí donde se implementa la modalidad de que los muertos que se ponen en un cajón estuvieran conectados a través de una cabulla a una campana. Entonces, si tenía una reacción, podría hacerla sonar, y ahí el dicho, lo salvó la campana, ¿no? Pues porque no había otro medio en ese momento para poderlo hacer. Y justamente es en ese periodo, estamos hablando siglos XVIII, XIX, donde surgen pues toda esta práctica de la velación para asegurarse que la persona realmente había muerto, ¿sí? Oímos el caso seguramente en el pasado de gente que se despertaba después de haber sido declarada muerta, ¿sí? Como que, ¿qué pasó acá? Eso, claro, eso genera perplejidad. Y entonces se implementa ese tipo de esperas, las cámaras mortuorias, la velación, con el fin de garantizar realmente pues, que la persona no se vaya a levantar y de esta manera enterraran a quien estuviera vivo. Padre, de pronto es lo que le pasó a Santa Teresa de Jesús, que entró en estado catatónico y duró aparentemente muerta 3 días y supuestamente resucitó. Algo así está en la vida de ella. Ese es un ejemplo Que casi la del siglo entierran viva. XVI. Sí, exactamente. Pues bien, esa confianza en este criterio del paro cardiorrespiratorio, repito, el cese de los latidos del corazón y la desaparición del pulso, pues se va a recuperar con la invención del estetoscopio. Eso pues se ordena a verificar realmente si había un cese irreversible de esas funciones cardiorrespiratorias. Así que es un instrumento que significó un avance notable para la determinación de la muerte. Pero damos un salto y llegamos al siglo XX y al surgimiento de los cuidados intensivos. ¿Qué pasó acá? Que la biotecnología hizo posible sustituir funciones orgánicas. Entonces, era posible resucitar a una persona de la muerte prácticamente. Esas técnicas de resucitación suplen el trabajo del corazón. Hasta antes del siglo XX, pues, si una persona sufría un paro, pues sí, hasta ahí llegaba, pero con la posibilidad de ponerlo a marchar nuevamente, pues obviamente se amplía el límite de la muerte. Entonces esa función respiratoria natural se reemplaza por sistemas de ventilación mecánica inclusive. Fijémonos que esto es una cosa relativamente reciente.
Esto llevó a que los órganos pudieran mantener su integridad aún perdidas las funciones del encéfalo, ¿sí? Esta posibilidad de mantener, ¿cómo se dice? Factibles, funcionales los órganos vitales, pues incluso llevó a pensar que estas personas realmente estuvieran todavía vivas. Hasta que llegamos al criterio que hoy por hoy nos rige, y es el de la muerte encefálica. Repito que esto es una aproximación, dada los avances de la tecnología y de la ciencia, pero la misma ciencia y la misma tecnología tienen sus límites. A hoy, esto es lo que nosotros tenemos para determinar que una persona realmente ha muerto. ¿Y en qué consiste la muerte encefálica? En la ausencia irreversible de las funciones integradas al encéfalo. Digamos que el encéfalo cumple esa función de coordinar todos los órganos de la persona de manera pues unificada. Un individuo justamente es un individuo porque goza ciertamente de una estructura interna. Rota esa estructura interna, pues entonces se habla de la muerte. Y esa estructura interna, esa organización interna, ¿de qué depende? Pues del encéfalo, ¿sí? Y ya que la persona es vista como totalidad de alma y cuerpo, pues entonces, si se pierde esa unidad, allí es posible fijar la terminación de la vida humana. Repito, esa función se atribuye al encéfalo, porque es el encargado de regular pues, todas las funciones mentales, físicas, orgánicas de un individuo. Esto nos da para afirmar que con ese cese irreversible ya no hay más individuo. Se pierde esa capacidad de ser coordinado. Por lo tanto, la totalidad de alma y cuerpo. Es una aproximación. Pero tengamos en cuenta, no sé si es claro lo de la muerte encefálica. Si hay preguntas sobre eso. Sí, padre, yo encontré ese concepto que usted da y un médico estaba diciendo que, palabras más, palabras menos, porque la jerga era muy científica, decía que el encéfalo, el cerebro, tiene también el cerebelo y tiene lo que es el tallo raquídeo, que es el que cubre las funciones que son inconscientes, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón, esas funciones que son inconscientes a nosotros, cuando se demuestra que efectivamente ha muerto todo el conjunto, no solamente el cerebro, la masa, que el encéfalo que está en el cráneo, sino el cerebelo y el tallo raquídeo, que es el que está en la columna vertebral y todo. Él decía que es justamente ahí cuando ya médicamente hablando saben que hay certeza de muerte, porque ya en su conjunto cuando muere todo esto, ya no hay posibilidad de que un corazón esté latiendo o que unos pulmones estén respirando. Sí, sí. Propiamente, ciertamente es la muerte del tronco encefálico. Eso debe ser comprobado mediante encefalograma, ¿no? Justamente De acuerdo, sí, él decía eso. se necesita el medio técnico. Pero aquí lo importante, uniéndonos pues a esta concepción de unitaria, cuerpo y alma, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Un individuo deja de ser tal cuando pierde esa unidad interna. Es decir, cuando las funciones mentales, todo eso que comenta Héctor, físicas y orgánicas, dejan de estar integradas y coordinadas. Allí ya no hablamos más de individuo. Por lo tanto, presumimos en el lenguaje filosófico, pues que hay una separación de cuerpo y alma, puesto que ya el individuo deja de mostrarse como una unidad centrada, coordinada. Ese es un criterio válido, un criterio científico que nos aproxima a la determinación de la muerte. Pero aquí viene el asunto que también desde la moral, desde la teología moral, pues es importante tener en cuenta que la muerte es más que un hecho biológico. La persona es más que la muerte cerebral. Esto, repito, es una aproximación que nosotros tenemos y que es necesaria para proceder médicamente y también para brindarnos una orientación moral. Pero más que un hecho biológico, la muerte es un evento personal. Fíjense cómo otra vez aquí aparece
la concepción de persona. Es decir, un evento en el que la conciencia como realidad espiritual está también implicada de diversos modos, en diversos grados. No sabemos cómo es la conciencia de una persona en estado vegetativo, pero hay conciencia, puesto que una persona en estado vegetativo no ha sufrido una muerte completa del encéfalo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esa presencia espiritual que se manifiesta a través de la conciencia. Está implicada. Así no se puede constatar su existencia, porque uno como prueba la existencia de una realidad interior que nosotros llamamos conciencia. Se puede medir a través de esas ondas cerebrales si todavía el encéfalo conserva su actividad, pero nunca se podrá medir la conciencia. No es identificable la actividad del encéfalo plenamente con la conciencia. Digo plenamente porque ciertamente el sustrato biológico para la manifestación de la conciencia es el encéfalo, en virtud justamente de esa unión de cuerpo y alma, o si no, ¿cómo haría el alma también para manifestarse? Pero no se identifica plenamente la conciencia con la función del encéfalo. Miren que esto quizás explique los casos de personas que han despertado de la muerte. ¿Cómo así? ¿No que se había dado por muerta? Bueno, pues eso permite dar cuenta de una realidad interior que la persona y la ciencia no pueden comprobar, no pueden verificar, ¿no? Son hechos que escapan a las mediciones de la ciencia, ¿no? Alguien que se dio por muerto y revivió. Y esa persona que revive puede contar hechos de conciencia, muy personales, porque permanece allí definitivamente una realidad interior que no es verificable desde el punto de vista externo, pero que definitivamente está muy presente. Entonces, mientras no se declare que una persona está realmente muerta por encéfalo, pues entonces nosotros no podemos presumir que no haya persona. Permanece una realidad de conciencia, ¿sí? La persona en estado vegetativo, esta fue una cuestión que puso William la vez pasada, es decir, que viva una persona en estado vegetativo es que vive sin medidas de soporte vital, pero vive como al modo de las plantas. No deberían ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos, esto para recordar. Pero no se puede juzgar de ellas que ya están como muertas, no equivale a la muerte encefálica, no, porque se registra alguna actividad. No, el estado vegetativo no se identifica plenamente con la muerte del tronco encefálico. Entonces tengamos en cuenta eso. El ser humano, la persona no se identifica con una función o facultad orgánica. No, la muerte pertenece a la persona. Aquí. La muerte pertenece a la persona en el sentido de que se la vive como una experiencia justamente personal, una experiencia que lo involucra. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, señor. Hay una pregunta. Señor. Cuando usted dice que la muerte pertenece a la persona, entonces lo que debemos entender es que se debe entender la cesación de la función dualidad del cuerpo, del ser humano, digámoslo así, ¿no? Tanto la parte biológica como la parte espiritual, ahí ya se considera pues muerte, es lo que está diciendo con Sí. la frase que la muerte pertenece a la persona. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque la persona es más, y sobre todo que la persona es más que, como decimos, hay una función o facultad orgánica. Es más que la actividad del encéfalo, en el sentido de que pues hay una dimensión espiritual, que ese encéfalo de todas maneras, repito, funciona como un sustrato a la totalidad de la persona. Y por eso nos da pistas para deducir que si ya no funciona más, pues ya no hay individuo. Ya la persona ha cumplido realmente con la vida. Ya podemos hablar de la muerte de la persona. Y cuando decimos la muerte pertenece a la persona, pues es también dar la posibilidad de que la persona se encare a ella de la manera más humana
más consciente posible, que ninguno anticipe la muerte por ella, pues porque se trata de un evento personal, pues cómo lo vivimos. Si señalamos que siempre hay esa posibilidad, aunque no se manifieste en el externo, de abrirse a una trascendencia, de repensar su vida, si hay una actividad de conciencia, pues eso tiene que ser salvaguardado hasta el último momento, a fin de que la muerte se viva de la manera más humana. ¿Sí? Grave es cuando la persona justamente no puede afrontar el hecho de la muerte a causa, pues, de una decisión violenta de otro, por ejemplo. No se le da la ocasión de vivirla como un acontecimiento, como una experiencia, que la muerte finalmente, pues, está en íntima unión con lo que uno vive, con lo que uno es, no es algo que me llegue de fuera, o no tendría que ser así, sino que yo tendría que asumir desde el interior. En ese sentido, la muerte pertenece a la persona, es decir, que pueda ser vivida, asimilada por ella. Padre, sí, me permite hacer como un paralelismo entre la muerte y la vida, en el sentido de lo que estamos viendo de la pandemia. La carta del señor arzobispo de Bogotá hacia el gobierno hablaba de que la salud en su dimensión física, psíquica y espiritual es la que debe ser buscada. Entonces, digamos que él está recordando ahí de alguna manera u otra el carácter unitario de la persona como tal. No es solamente el aspecto físico y demás biológico, sino que el hombre en todas sus dimensiones debe ser tenido en cuenta. Exactamente. Sí, entonces por eso que, por más que tengamos un criterio, a manera de conclusión, si esto ya no sirve, el tema de la determinación de la muerte no resuelve los problemas existenciales, ¿no? Porque siempre quedarán preguntas ante la muerte. Y lo que sí podemos decir es que por más funciones que supla la biotecnología, hay una que no puede suplir y es justamente esa, la de la conciencia. Es verdad que la ausencia de conciencia hace perder lo que representa el organismo como un todo integrado. Eso es verdad, eso es el indicador que tenemos. Pero la conciencia permanece una realidad que trasciende cualquier verificación externa que se haga o científica u objetivación de la misma, ¿no? La conciencia no se halla en ningún órgano. Y repito, las mismas experiencias de quienes han despertado a la vida después de haber sido declarados muertos, hombre, algo nos están diciendo de un sentido que va más allá de lo que es objetivable, de lo que puede ser verificable desde el punto de vista científico. Tengamos en cuenta que sí, de todas maneras la muerte encefálica representa el fin de la vida de la persona. Y tanto es así que una persona podrá vivir con asistencia respiratoria externa, con un corazón trasplantado, y así seguir teniendo recuerdos, deseos, afectos, pensamientos, creencias, todo eso que identifica a la persona con la que ella es. Una persona con esta asistencia respiratoria, con estas funciones reemplazadas por la biotecnología, puede seguir viviendo, así como ella misma. ¿Cuándo desaparece todo eso? Con la muerte encefálica. Eso representa el fin, pues, de esa actividad personal, de esa actividad mental, de esa mentalidad orgánica, afectiva de la persona. Pero la muerte es más que un hecho biológico. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno. Muy bien. Si quieren, si no hay una pregunta, descansemos aquí 5 minutos y volvemos para el siguiente tema. 5 minuticos para ir a tomar agua, ¿sí? Sí, señor. Bueno, porque hay que, en aras justamente de esa unidad de cuerpo y espíritu, hay que evitar que por castigar el cuerpo, por ejemplo, que caiga en la soberbia del espíritu. Entonces puede ser una persona muy dada a ese tipo de penitencias, de prácticas, pero ser mal geniada, por ejemplo.
o llevarla es una actitud irascible, de soberbia. Por eso siempre hay que mantener el equilibrio entre estas dos realidades, ¿no? Que también los pecados no solamente son de la carne, sino también pues del ego, ¿no? Y de ahí que se aconseje que no, justamente para que la salud no se vea comprometida, justamente para que lo que yo quiero sea algo agradable a Dios, pues no se convierta en una falta contra el amor al amor, ¿no? A mí mismo o al Señor. Sí. Hay gente muy macha para hacer sacrificios, Dios mío. ¿Quién sabe, no? Pero es el conjunto de la vida lo que dirá si una práctica es auténtica o no. La totalidad de la persona. La totalidad. Entonces, el consejero debe ayudar a buscar el equilibrio. Bueno, pero en estos aspectos relacionales, ¿cómo estás? Sí, porque haces muy bien para ti misma sacrificio, ayuno, para ti mismo, pero y la justicia, y la caridad, la tolerancia. Es la totalidad de la persona la que siempre se debe mirar, siempre. Bueno, voy a compartirles en estos 15 minutos un último tema. Señor Mentes, comparte el tema. ¿Cuál es la película que nos recomendó? Qué pena, no alcancé a tomar el nombre. La decisión más difícil. Oh, muchas gracias. Bueno. Bueno, de las cuestiones relativas al inicio de la vida humana y al final de la vida humana, pasamos ahora a la cuestión del cuidado y conservación de la vida humana. Yo creo que son temas más sencillos, así que los veremos muy directamente, tratando pues de ser concretos. Yo les pregunto, son cuestiones que surgen también de la práctica médica y que suscitan pues algunas inquietudes morales. Una de ellas tiene que ver con el trasplante de órganos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lícito? Yo sé que ustedes ya lo saben, es una pregunta, como dicen, retórica, pero quisiera escucharlos. ¿Por qué es lícito? O si no es lícito el trasplante de órganos. ¿Es lícito primero que todo, moralmente hablando? Yo creo que sí, padre. No me acuerdo. Algún día leí sobre un papa, no me acuerdo cuál, pero a palabras más, palabras menos, decía sobre el trasplante de órganos que cuando cesa las funciones, cuando ya el ser humano ha muerto como tal, ya lo que queda no es un ser humano, son sus restos, es lo que él era. Esos restos, ese cuerpo debe tener una dignidad y un tratamiento digno como tal, pero que eso no implica que haya un mal moral o un pecado si se usan de esos órganos, si se hace uso de esos órganos para el bien de otros. Es de pronto algo más o menos similar a lo que planteamos en algunas de las clases sobre la pregunta que yo le hice que me quedó ahí como en vilo y usted me respondió sobre aquel obispo al que le preguntaban sobre si se puede usar material de los fetos abortados. Entonces, usted nos respondía que si esos fetos abortados habían sido abortados no con esos fines, no había problema, pero que si habían sido abortados de otra manera por muerte natural o algo así ya es distinto. Entonces yo creo que la línea creo que es por ahí. Sí. El Papa que dice Héctor es el Papa Pío XII, que habla del trasplante de órganos como un signo de caridad fraterna. Siempre se discutía si era lícito o no, y algunos moralistas decían que bajo el principio de totalidad, pues se podría desprender uno de una parte para ser trasplantada, pero ahí no cabe el principio de totalidad, porque
lo comento, no para que tengan que pues agregar otro concepto más. Aunque esto lo vimos en bioética, ¿cierto? Nosotros con ustedes vimos los principios de la bioética, ¿no? No, señor. Bueno, No, el padre. principio de totalidad dice que una parte, cuando constituye una amenaza al todo, puede ser sacrificada con tal de salvar el todo. Bajo ese principio, algunos defendían el trasplante de órganos, pero aquí no cabe ese principio porque la parte que se traslada, mi parte, se refiere a un todo completamente distinto de mí. La parte del trasplantado se transfiere a una entidad distinta, entonces no valdría decir que era lícito. Entonces el Papa dice, dejémonos de esos principios. El trasplante de órganos es expresión de la caridad cristiana, una expresión de la vida que nosotros estamos llamados a dar, un signo de altruismo, y pues estamos justamente en la línea de lo que Jesús nos pide, ¿no? Dar la vida al mundo. Así que desde el punto de vista moral es lícito, bajo algunas condiciones. La primera de ellas, el respeto de la vida del donante y del receptor. Si yo dono un órgano que va a comprometer mi vida, eso constituye una acción inmoral. Y si el órgano que yo dono al receptor lo va a poner en condiciones precarias de salud, pues no le estoy haciendo ningún favor, ¿no? Se tiene que verificar, salvaguardar, pues el respeto a la vida tanto del donante como del receptor. Señor, Segundo, una sí, pregunta. En esos casos, a veces son de película, pero pues seguramente han pasado en la vida real, cuando el donante lo hace por amor a ese receptor, a unas sabiendas que el dar ese órgano va en contra de su vida, ahí estaríamos también en la línea de lo inmoral. Por ejemplo, un padre que le done a su hija un riñón porque su hija lo necesita, pero que la donación de ese riñón hará que ese padre pues pueda posiblemente fallecer y él lo sepa, ahí eso es inmoral, según este principio. no, porque está visto que una persona puede vivir muy bien sin un riñón. Entonces, por eso es que es tan común y tan lícito y ya no es tan problemático ese tipo de trasplante, ¿no? Obviamente que al Con ser un privado de uno de sus órganos, pues la persona sufre un detrimento a su condición de salud, alguna afectación, pero no al punto que le impida llevar una calidad de vida. ¿Sí? o un órgano que comprometa la vida del donante. Ese sí no estaría la persona en obligación de donarlo. Es más, no debería, no solamente no estaría en obligación, sino que si compromete su existencia, pues ese acto es inmoral. Yo Yo le no digo, puedo, por más que sea el familiar, por más que sea del padre al hijo, bajo esta premisa no sería lícito moralmente. Monseñor, buenos días. Ahora, ¿Cómo están? Bueno, yo hablo desde el punto de vista como beneficiaria de un trasplante. Digamos que en mi caso, o en el caso creo que de todos los que tenemos ese beneficio, gracias a Dios, pienso que cuando es para preservar, proteger o dar una nueva oportunidad de vida, pues creo que moralmente sí es lícito. Digamos, en mi caso recibí el trasplante de córnea y aunque no ha sido fácil, porque no es fácil tener algo que no es tuyo en tu organismo, ha sido un poco complejo, digamos, sobre todo durante el inicio de la pandemia y hasta ahora, porque no hemos salido todavía. Es la oportunidad, en mi caso, de volver a ver, ¿sí? Digamos, hay muchas personas que como yo teníamos ese problema, que prácticamente ya no veíamos, y gracias a ese donante por el cual uno ora todos los días, porque es un alma que está, digamos, ahí, uno siempre le pide a Dios y le da gracias a Dios por eso, por esa nueva oportunidad que a través de una persona que yo no conocí, nunca supe quién era, tengo la oportunidad ahora de ver y de tener una calidad de vida mucho mejor. Entonces, mi opinión es que dentro del aspecto moral es muy lícito porque le está dando la oportunidad a otra persona de tener una nueva oportunidad de vida y una nueva calidad. sí, lo que decíamos a propósito del Papa Pío XII. Así es, siempre y cuando el trasplante promueva,
defienda el respeto de la vida del donante y del receptor, como en el caso del trasplante que te hicieron de córnea, ¿no? Ahí claramente pues está vislumbrado el aspecto de promoción, de tutela de la vida. Mientras que William, nunca es lícito hacer un mal, ni siquiera para obtener un bien. No se puede, desde este punto de vista, excusar o admitir que de pronto un padre que lo haría sería capaz de donar todo hasta su vida entera por un hijo, pero que él, por ejemplo, sacrificara uno de sus órganos que lo comprometan hasta el punto de la muerte para que su hijo viva. No. Pues ahí entra una confusión, porque cuando entonces, volviendo a la semana pasada que hablábamos de San Maximiliano, pues él dio la vida por alguien. ¿No sería un caso símil? Yo dono un órgano, doy mi vida por otra persona, pero estoy dando vida, o sea, lo hago. ¿Qué diferencia habría entre la donación de la vida que hizo San Maximiliano a la donación que haría una persona de un órgano que le compromete su vida por darle la vida a otro ser? ¿Cuál sería la diferencia para considerar que lo de San Maximiliano no es ilegal, no es inmoral y lo sí? Es una buena pregunta y como ustedes ven, las cuestiones morales siempre son complejas. Pero digamos una diferencia, que mientras el que dona un órgano lo hace pues con el consentimiento, con que el acto recaiga casi que de él mismo, porque él mismo es el que pone la firma, él mismo es el que se ofrece allá en la sala de cirugía. Yo sé que San Maximiliano también se ofrece allá en el cuartel de fusilamiento, pero la diferencia puede ser muy sutil, y es que él no es el que se dispara, porque finalmente él muere no a manos de él, sino a manos del homicida. También uno podría decir lo mismo, que el que realiza el trasplante no se lo hace él mismo, pero lógico, porque en este caso no podría. Pero sí, de todas maneras, su acción, su intención puede estar encaminada a morir, así sea para que el otro viva, en el sentido de que se sabe que si prescinde de uno de los órganos vitales, pues hay que contar con la muerte. Él cuenta con la muerte, se vale del hecho de la muerte a sí mismo para que el otro viva. Mientras que San Maximiliano Kolbe no hace que el otro viva, porque ofreció su vida. O mejor, corrijo, no es el ofrecimiento de su vida lo que él hace que el recluso viva, porque finalmente no dependía la vida de este recluso de la del santo. Es complejo, yo sé, pero la diferencia es muy sutil en ese sentido, de que finalmente es el otro quien hace que recaiga la acción de dispararle, de matarlo, que es muy distinto. ¿Qué dicen ustedes? Está buena la pregunta. Padre, ¿podría yo opinar que San Maximiliano Kolbe no lo hizo como un cambio y cambio que llamamos nosotros a veces en el juego, de cambiar mi vida por el otro? Él simplemente se ofreció, así hubiera sido cualquier persona, ofreció reemplazarlo a él. Él no sabía que iba a morir. Lo decíamos la vez pasada, podía finalmente que el otro no le disparara, ¿sí? Mientras estaba siempre la posibilidad de vivir, mientras que el que dona un órgano vital sabe que de eso se sigue la muerte. Esa es la diferencia. La acción de San Maximiliano pues no se orienta a la muerte. No está ni siquiera, él no quiere morir, ofrece su vida buscando salvarla del otro, pero seguramente no pensando en que pudiera morir él también. El que dona un órgano sabe que la muerte lo sigue, lo acompaña. Y es allí donde se dice que nunca está permitido hacer un mal para obtener un bien. Que por motivaciones ya afectivas, sentimentales, alguien lo hiciera, hasta dónde hay culpa, eso es otro tema. Pero objetivamente hablando,
pues entonces el sacrificio de una vida valdría siempre para salvar otra en ese sentido, ¿no? No de la vida que se ofrece, sino de la vida a la que uno mismo le pone fin. Eso sería el punto. Si me permite, padre, me acordé ahorita del ejemplo que usted nos dio sobre aquellos dilemas éticos donde a quién salvar, a la mamá, al cura, al niño, al abuelo, y que usted nos decía que la dignidad humana tiene igualdad de valor. No puedo yo poner por encima al uno más que al otro. Entonces, digamos que de manera parecida, en el tema de los trasplantes de órganos, estamos hablando de dos vidas, la vida de un enfermo y la vida de un sano. La vida del uno y la del otro tienen igualdad de valor, pero la una está, y ahí viene el tema del encarnizamiento terapéutico que usted nos decía, nosotros tenemos que llegar a un punto de conciencia en el que definitivamente tenemos que aceptar la realidad de lo que nos acontece. Entonces, si yo estoy sano y el otro está enfermo y no hay una posibilidad mayor, pues entonces debo ser consciente también de que esa persona, así sea un familiar, tiene una realidad en su existencia y es que en algún momento la muerte va a llegar. Entonces no se trata de sopesar si es mi vida o la de mi familiar, por muy querido que sea, sino es también ser consciente de que la realidad de la muerte está presente en todos, incluyendo en los que amo. Sí, y es importante, sí, ese criterio sin duda ayuda. Y es muy importante no basar nunca las decisiones morales sobre los sentimientos o afectos. Ese es un riesgo que se corre en este tipo de situaciones, sino que es necesario plantearse unos parámetros objetivos, que en este caso miran al valor de la vida, de la igual dignidad de los seres humanos. Porque como se trata entonces del hijo por el que una mamá donaría la vida o a un papá, entonces así sería lícito que la persona pues se permitiera la muerte para salvar al otro. En ese orden de ideas, sobre la base, digamos, de la emotividad, del sentimiento, pues entonces todos tendríamos que estar dispuestos a hacer lo mismo por quien sea, no solamente por los hijos, no solamente por los familiares, porque es una cosa en este sentido que uno podría decir noble, porque es una cosa pues que despierta la admiración, porque es una cosa que mueve al afecto. No basta esa dimensión emotiva para que uno diga que un acto puede ser lícito, ¿no? Bien. Bueno, otro elemento para la licitud del trasplante de órganos es el respeto a la identidad individual. En ese sentido, no todos los órganos pueden ser donados. Aquí, por ejemplo, pusimos el cerebro, este no. Habría que hacer la distinción, porque la identidad del receptor, lo mismo que del donante, deben ser siempre salvaguardadas. Un órgano como el cerebro, pues en el que reside la base de los pensamientos, de la historia personal, no podría ser trasplantado en otro. Sería casi como vivir en cuerpo ajeno, ¿no? De ahí que no se permita, si bien pues ya hay tentativos de hacerlo, ¿no? Como de hecho pues ha sucedido. Tampoco se podrían, por ejemplo, las gónadas, porque ese órgano está ligado a la identidad biológica de la persona. De ahí que tampoco sea lícito desde el punto de vista moral que sean trasladados. Padre, Siempre, señor. Con respecto a este punto que acaba usted de mencionar, ya se están haciendo trasplantes de cara. Entonces, entendiendo esto sería ilegal, inmoral, porque se cambia la identidad de la persona. ¿O cómo se valoraría? No, pero el rostro es una cosa y el cerebro es otra, William. Sin embargo, el rostro es lo que es como mi carta de identidad, socialmente hablando, y no por nada, pues hay toda una filosofía en torno al rostro, todo un significado humano del rostro. Hasta dónde una cosa es un tejido, una cosa es una parte, otra cosa hablar de un rostro completo.
Y habría que mirar aquí también los fines con los que se haga. Esto yo creo que quizás es más de la cirugía estética, porque aquí el problema podría ser que alguien se haga un cambio de rostro para esconderse de la justicia, para resguardar pues una identidad, ¿no? Y fijémonos que entonces siempre hay otros componentes que vienen ahí al problema. Pero Claro, por ejemplo, monseñor, sí. en el hospital militar había un caso justamente de un soldado que una mina antipersonal le voló la cara. Y el soldado lo que le hizo inicialmente fue taparle, ponerle piel pues en todo el rostro, pero no tenía ni ojos ni nariz, dejando dos huequitos de la nariz y huequito de la boca. Y yo pienso que en un caso de esos, que ya es un caso, digamos que extremo, pues ahí digamos que el tema es, el soldado no lo está haciendo, o sea, su cirugía no es por un tema básicamente estético, exactamente, sino es un tema ya fisiológico. Sí, por eso decía que es el tema más de cirugía y aquí hablamos de una reconstrucción. Digamos que impone el criterio de la necesidad y no se hace con el fin, pues, en este caso, de engañar, de lograr una segunda identidad, una identidad falsa. Aquí es aconsejable y necesario desde el punto de vista médico, psicológico, humano, moral. Es distinto, pero de todas maneras, per se, que uno diga el rostro que es como tan propio de la persona, sin un motivo razonable, sin una recta intención, no podría ser trasplantado a otro individuo, ¿no? De todas maneras, la identidad más que el rostro, ciertamente, pero es una señal de la identidad individual, ¿sí? Entonces habría que mirar que esa no venga transgredida, a no ser que haya un motivo que lo aconseje. Que en el caso de la reconstrucción, pues no compromete la identidad del ser de la persona que lo dona. No, no, no. Difícilmente pensar que va a quedar igualito. No sé cómo sería el resultado de una cirugía de esas, igualito al que donó o del que extrajeron la cara, el rostro, pues. Ustedes en lo que vieron, ¿cuál es la fisonomía de la persona que recibe ese rostro? ¿Es idéntica a la del donante? ¿O no se sabe? no, no se sabe, padre, no se sabe ahí. En Estados Unidos, sí, padre, la cara de la persona que recibió el rostro sí era, digamos, igual a la del donante. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Ahí se cambió un poco la identidad. Y bueno. No, aquí hay otras motivaciones que aconsejan y hacen necesaria esa reconstrucción del rostro, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo hacía la persona para sobrevivir? Sin embargo, mi posición personal es que no es un tema que deje indiferente a la persona que lo recibe. Nos comentabas antes el tema de las córneas. Pues que son de otra persona, lo que eso genera psicológicamente mientras uno convive, y eso que un tema de córneas pues es manejable, es tratable, es más fácil de superar, diría yo. Cuando hablamos del rostro de otro, sin duda que eso tiene unas implicaciones para la personalidad, para la misma identidad de quien lo recibe, ¿sí? El ejemplo incluso vale para darse cuenta de cómo está comprometido ahí la identidad. Habría que preguntarle psicológicamente cuál es la experiencia, si bien puede dar gracias porque eso le permite seguirse presentando en sociedad, seguir teniendo un rostro, si bien todo eso que es bueno, nomás desde allí uno se da cuenta cómo la identidad individual viene puesta un poco en crisis. Mirarse al espejo y de un momento a otro descubrirse que es otro por fuera, pues seguramente eso genera sus traumas. Y esto habla justamente de cómo sería entonces hablar del trasplante de órganos como el cerebro o como las células reproductivas, ¿no? Sería más complejo todavía. Bien. Monseñor, Señor. qué pena interrumpirlo, el tema está muy bueno y todo, pero ya se nos pasó el tiempito de la clase. Muy bien. Concluyo entonces simplemente leyendo. De muerto a vivo, el trasplante requiere comprobación de la muerte encefálica, pero es lícito, como también es lícito el trasplante de vivo a vivo. Y lo último que se pide es la total gratuidad
no comercialización y no atentar contra la justicia. Aquí es el problema porque muchos están a la espera de un órgano, pero volvemos al tema pues de los medios económicos, ¿no? Cualquier donación debe ser eso, donación, movido bajo la total gratuidad. Entonces dejemos hasta ahí y en 8 días, Dios mediante, nos encontramos para el parcial. Uy, siempre me pasé 7 minutos. Sí, Gracias. monseñor. Gracias, ¿Tienes más monseñor. clase? Muchas gracias, monseñor. Gracias. Hasta luego, monseñor. Gracias. Hasta luego. Monseñor, muchas gracias. Hasta luego, monseñor.